Se acaba de presentar en la Maison d'Argentina, la Casa de Argentina, de la Cité Internacional aquí en París, el libro Desapariciones, monografía de la fotógrafa argentina Hélène Thought, que ha editado en Francia de Aiche Publishing. Este libro reúne fotografías y documentos realizados o recopilados por Hélène Thought en torno a la huella dejada en los supervivientes y las familias de las víctimas por los desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina. Y para hablarnos de este libro y de su labor de recuperación de la memoria, Hélène Thought ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Hélène. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, ¿Cómo estás? muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por haberse interesado. Digamos también que has venido muy bien acompañada por Vincent Marcy, que es el editor del libro y que nos va a dar también su opinión sobre el trabajo de Hélène Thought. Permíteme, Hélène, que explique antes que nada que has nacido en 1957 en Carcarañá, provincia de Santa Fe, en Argentina, y que eres ciudadana argentina y suiza. Sí. Pero me gustaría que nos contases de qué modo tus orígenes suizos han determinado tus orientaciones estéticas, profesionales. Por cierto, en 1980 eres cofundadora de la fotogalería Omega en la ciudad de La Plata, y Omega no solamente es una letra griega, es la marca de un famoso reloj suizo. Sí, así es. Bueno, yo más que en la estética pienso que mi origen suizo me orientó en cuanto a una búsqueda de justicia y de igualdad, que no sé si era tal como tal, pero sí era lo que a mí me enseñaron. Y entonces crecí buscando justicia, libertad y valores que a veces cuesta encontrar, no solo en Argentina, en todo el mundo. Tu adolescencia, Hélène, coincide con los años duros de la dictadura. Así es. ¿Cómo viviste esos terribles años en Argentina? Bueno, los viví. Yo participé en políticas desde muy chica y justamente por eso, por una búsqueda de justicia e igualdad. Y cuando tenía 19 años, yo era participante de un centro de estudiantes de la carrera de antropología y me fueron a buscar los militares y sobreviví a un intento de secuestro y estuve escondida durante 2 años. Y en ese momento empecé a estudiar fotografía. Para salir del encierro de noche con mi ex marido hacíamos cursos de distintas expresiones, pero uno de ellos era la fotografía. ¿Tu nacionalidad suiza no te protegía de alguna manera o no? No, porque yo no tenía pasaporte y los documentos que tenía me los robaron en el intento de secuestro, digamos. En los años 80, con la democracia, eres reportera gráfica para el periódico Sí. La Razón y también para el Senado de la provincia de Buenos Claro. Aires. Entonces Photoshop no existía, ¿no? No, ¿Cómo para hacías nada. para retocar las fotos de los senadores? No, trabajábamos en un cuarto oscuro con luz roja, como en ahora se ven en las películas. De hecho, yo sigo trabajando en blanco y negro y hay muchos fotógrafos que lo siguen haciendo y trabajaba una por una las fotos. Recuerdo haber hecho 600 copias y pegarlas en los azulejos de las paredes y estar hasta la noche copiando una misma foto que después se enviaba a toda la provincia de Buenos Aires. Y esperar que se seque. Y esperar que se seque, pero teníamos un secador muy como en la Argentina, así que todo se hace a pulmón y bueno, la íbamos de a poquito secando y sacando y poniendo y sacando y bueno, finalmente se hacía. Hélène Thought, ¿cómo fueron esos años después cuando llegó la democracia, con los primeros años de Alfonsín? ¿Fue una explosión de libertad, de alegría? Exacto, fue una explosión de libertad y alegría y empezaron los juicios a las juntas. Eso fue muy importante y bueno, en un momento tal, eso con las leyes de obediencia debida, punto final, eso se retrajo, se detuvo, pero después fue tomado en el 2000, a partir del 2000 empezaron los juicios por la verdad. Y luego empezaron los juicios penales, digamos. Los juicios por la verdad fueron testimonios donde la gente decía lo que había pasado, pero no había condenas efectivas y a través del tiempo empezaron a hacerse condenas efectivas. Hélène Thought, en tu trabajo fotográfico te interesa sobre todo en problemáticas sociales, en la salud mental. Es una manera de mostrar lo que la sociedad esconde muy a menudo. Sí,
exacto. Yo cuando veo el pasado de mi trabajo veo que mi sorpresa como fotógrafa era llegar al hospital de niños y encontrar que detrás de esas paredes, a pocas cuadras del centro, ocurría una realidad que pocos conocían. Y cuando yo empecé a trabajar con el SIDA tampoco se sabían los métodos de contagio. Entonces trabajé con mucho cuidado, yo también tenía niños pequeños y con mucha sensación de mucho dolor, de la desprotección y del desinterés de la sociedad hacia las personas que sufren y que Eran niños padecen. afectados por el Sí, SIDA en su sí, sí, nacimiento, sí, ¿no? sí. Niños afectados por SIDA, con sus familias también con SIDA, entonces eso hacía que los niños por ahí quedaran en los hospitales, en la casa cuna, mucho tiempo, y la familia del hospital era su familia por mucho tiempo también, las enfermeras, y de pronto yo también me empecé a hacer su familia, y eso, bueno, me dio mucha solidaridad con ellos y también muchos momentos límites muy duros, porque los niños son algo muy sensible y muy que deberían, bueno, transitar por otras realidades. Después de un trabajo como ese, uno no sale indemne, imagino, ¿no? No, para nada. De hecho, yo terminé de hacerlo, o dejé de hacerlo cuando un niño falleció. Y ese día fue para mí, yo había formado parte de su familia del hospital y allí decidí dejar ese trabajo porque me había hecho bastante daño y es el día de hoy que recuerdo todo eso y digo, bueno, fue un buen final para dejar y empezar con otro, ¿no? Helen Ruth, en 1989 vas a obtener la beca del Fondo Nacional de las Artes en Ujú, Argentina. sí. Imagino que fue después de tu trabajo sobre inmigrantes e indígenas ahí en la provincia de Misiones. Sí, en realidad yo recibí la beca del Fondo Nacional de las Artes con mi trabajo sobre salud mental, que fue para mí también muy importante. Yo entré a los hospitales y pude desenvolverme muy bien con ellos. En sí el trabajo del fotógrafo lo que da es una versatilidad de o lo que uno va ganando o lo que uno intenta y va luchando y venciendo límites para poder trabajar y sentir cierta naturalidad con la diversidad de los seres humanos que en definitiva son todos espejos de uno mismo, ¿no? Entonces encontré una identidad con ellos y pude trabajar muy bien y bueno, luego les llevé fotos y bueno, fue también muy importante para mí. Lo que yo creo es que esos trabajos fueron de mucho dolor y que yo estaba resonando con la intensidad y la vibración de aquellos momentos donde estuve en cautiverio. Creo que esos momentos de cautiverio me llevaron a buscar trabajos de mucho dolor y de mucha intensidad para luego desembocar en este trabajo, que es el trabajo de los desaparecidos, que iba a reflejar lo que a mí me había ocurrido, ¿no? ¿Cuándo empiezas a interesarte por las familias de desaparecidos y por la huella Ujú. que han dejado, el vacío que han dejado sobre todo en esas Ujú. familias? Sí, en el año 2000 yo empecé a trabajar, empecé a asistir a los juicios por la verdad, porque sentí que ya no quería dilatar más el tiempo para empezar a tomar el tiempo de empezar este trabajo y conectarme con las familias de muchas personas que yo había conocido, que habían sido mis compañeros que estaban desaparecidos. Y entonces empecé a ir a los juicios y a presentarme ante todos los que testimoniaban y a explicarles el sentido del trabajo y a proponerles formar parte. En general tuve mucho éxito, casi nadie me decía que no, y pude empezar a retratar. Trabajé 6 años retratando padres, madres, hijos de desaparecidos. También trabajé en centros clandestinos de detención, de tortura, que muchos estaban derruidos, otros eran comisarías todavía, funcionaban como comisarías, y otros son grandes centros policiales en donde me costó mucho entrar, pero finalmente como tenía una autorización del Ministerio de Justicia pude acceder. También trabajé con los archivos originales de la inteligencia, porque cuando yo hice este trabajo me convocaron para hacer una muestra que se llama Imágenes robadas, imágenes recuperadas, y ahí que son las fotos que tomaron los represores en secreto a los militantes. Así que allí tuve acceso a ese archivo de inteligencia al cual muy poca gente tiene acceso y allí están estos cuadernillos intercalados con mis fotos que forman parte de este libro que muy creativamente Vincent encontró la manera de incorporarlos al trabajo. Entonces se ven no solo las huellas de los desaparecidos formando
ese rompecabezas de las personas ausentes, sino también lo que las personas que provocaron las ausencias, los lugares que provocaron las ausencias y los sitios que transitaron los desaparecidos. Cuéntanos, Helen, ¿ha habido algún caso que te ha marcado particularmente por su humanidad o por su sufrimiento? Sí, particularmente es la foto de Julio López, que está con los ojos cerrados aquí y que es un sobreviviente de los centros clandestinos que desapareció en democracia. Yo lo retraté en el año 2000 y cuando él desapareció en democracia, luego de dar testimonio sobre Echecolás, que es un genocida argentino, el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, desapareció ese mismo día cuando lo condenaron. Entonces, hoy Julio López es un emblema para toda la Argentina y su foto, la que yo tomé, se convirtió en un ícono que lo usan y se lo apropian muchísimas personas y lo usan para no solo los aniversarios, sino como símbolo de resistencia y de convicción y de dignidad. Me dirijo ahora a Vincent Marcy, el editor del libro. Cuéntanos, ¿qué te interesó en el trabajo de Hélène? Bien, es muy interesante. Me parece que tengo quizás tres temas que puedo hablar. Es que es una cuestión de persona, es una cuestión de tema, es una cuestión de fotografía. Primero, la persona, nos hemos visto en cine la primera vez cuando Hélène tenía una exposición de este trabajo en un festival en China, es decir, muy, muy lejos de París y muy lejos de Buenos Aires. Y he visto este trabajo y bien tenía que encontrar al fotógrafo, la persona que había hecho eso. Y he visto una personalidad, una persona muy rica, que tenía una experiencia muy personal de vida primero, antes del trabajo. Después he visto con ella las fotografías y he visto el trabajo de un gran fotógrafo de documentación de una realidad muy, muy dura, pero con fotos muy, muy ricas, muy importantes. Y la tercera cosa es el tema, como ha dicho él, es con los libros que hacemos y también la revista que hacemos 2 veces al año, que se llama The Eyes, tratamos de hacer cosas también de resistencia o de preocupación de lo que ocurra en el mundo contemporáneo, como en Argentina, pero como en Europa o como lo que puede ser en los Estados Unidos para otros tipos de problemas. Entonces es todo eso. Me parece que en el trabajo de Hélène hay algo muy completo alrededor de, bien, que puede ser un buen libro y un buen tema para hablar de eso. Además es una edición multilingüe en inglés, español y francés. Se puede encontrar en el mundo entero. No el mundo entero, porque somos un editorial muy, muy, muy pequeño, pero el tema del lenguaje es muy importante porque yo soy un editorial francés, entonces mi lenguaje es el francés, el tema del trabajo es en español para los argentinos y latinoamericanos y también el inglés es el lenguaje que encontramos en todos los festivales o ferias que podemos hacer en el mundo para el libro. Pero era muy importante que los testimonios podrían presentarse en español, también en Francia, también en Alemania, donde podemos hacer ferias, porque es el idioma de los desaparecidos primero. Hélène, me estabas enseñando una de las fotos, Sí. cuéntame. Esta es la foto de la cual te hablé, Sí. es la foto de Julio López. Él era un albañil que no precisó tener demasiados diplomas para darse cuenta cuál era su responsabilidad en la vida y llevó a cabo su idea, que era testimoniar en los juicios y bueno, fue coherente, consecuente y ahora está desaparecido nuevamente. Terrible. Hélène, en el año 2000 tu trabajo fue declarado de interés nacional por el gobierno argentino. Las huellas de la dictadura estaban todavía frescas, ¿no? En el 2000. Sí, de hecho es una realidad que revive continuamente porque están apareciendo hijos de desaparecidos. Tú sabes que fueron apropiados alrededor de 400 hijos y fueron algunos tomados como
como el tesoro robado al enemigo, digamos, robando una vida de un niño, y ese niño fue apropiado por represores y vivieron y viven todavía alrededor de 300 niños sin saber su verdadera identidad, su verdadero origen. O sea, y hasta que no aparezca el último niño, esa es una realidad que está entre nosotros. Eso sería por un lado. Por el otro lado, los juicios también se están encaminando hacia los civiles. Tú sabes que la dictadura no solo fue militar, fue cívico-militar y en muchos casos religiosa, no de todos, no se puede hablar de la totalidad, porque también estaban los curas por la liberación, pero en los curas tercermundistas, pero hubo complicidad de muchísimos sectores de la sociedad, políticos y religiosos y también civiles y también de mucha parte de la población. O sea, si no, la dictadura no podría haberse producido. En Argentina ha habido un cambio recientemente de gobierno. Ujú. ¿Hay una continuidad en esas acciones de recuperación de la memoria o las cosas han cambiado? Mira, la continuidad la impulsa la gente que esperó 30 años para hacer justicia. Entonces, esa gente nunca se va a detener. La va a hacer de un modo o de otro. Por más que un gobierno apoye o no, es un gobierno transitorio. La lucha de un pueblo no es transitoria. En fin, muchísimas gracias, No, Hélène gracias Sot, a vos. por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Vincent, también Gracias. por haber estado aquí. Y si queréis volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo podéis hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, naturalmente, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y sobre todo, permitidme saludar también a Vincent Vito, quien ha estado detrás de los cristales, ayudándonos a que todo salga bien en el Muy terreno de la imagen y del sonido de esta emisión. Bueno. Gracias de nuevo, Hélène, y que sigas recuperando las huellas de un pasado que va a desvanecerse sin gente como tú en el tiempo. Muchas gracias a vos, a Vincent y también a la gente de la Casa Argentina, que fue una experiencia maravillosa estar allí. Y también quizás que si puedo añadir algo, es que el libro no está en todo el mundo, pero se puede encontrar en nuestro espacio web que se llama theeyes.eu, como Europa, se puede encontrar aquí. Ahí queda dicho. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.